Con su venia voy a exhibir un PPT. Ya. Espera un momento, previamente corriendo traslado, doctor, como siempre. Ministerio Público, ¿alguna objeción a la solicitud de PPT? Ninguna, señor magistrado. Ya. Ok, podemos proseguir. Gracias, señor juez. Señor juez, nosotros pretendemos se desestime el requerimiento de prisión preventiva del imputado Adrián Alonso Villar Chirinos. Mi patrocinado, en la investigación preliminar y por extensión en la preparatoria, ha confesado y sabe que en su oportunidad se le tendrá que afectar sus derechos fundamentales a través de una sentencia, no de una medida cautelar. Y es en esa línea que, pese a reconocer culpabilidad respecto a los hechos que han sucedido y que los jueces en su momento determinen la calificación y la pena que corresponde, entendemos que esto en un debido proceso debe ser en una sentencia y no en un auto de prisión preventiva que no se justifica por las razones que expongo a consideración. De los presupuestos constitucionales y legales de la prisión preventiva, nosotros discutimos la pena probable, el peligro procesal de máxima intensidad, la proporcionalidad y como la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha decidido independizar la excepcionalidad de la prisión preventiva. Porque, señor juez, indiscutiblemente la vida es el valor más supremo o más importante de un ser humano, pero la vida en esta tierra la tenemos todos los seres vivos. Lo que nos distingue de todos los otros seres vivos es la libertad. La libertad nos hace personas. Y en la medida que la libertad se respeta en un Estado, se puede esperar hacer justicia. Entonces nosotros discutimos que no se justifica el requisito de la pena probable mayor a 5 años, que exige una privación de la libertad, reitero, no de una sentencia condenatoria, sino de un auto de prisión preventiva. La Fiscalía imputa 3 delitos: homicidio culposo agravado, abandono de persona en peligro, fuga del lugar de accidente de tránsito. Sostiene la Fiscalía para la pena probable que hay un concurso ideal de delitos entre abandono de persona en peligro y fuga del lugar del accidente de tránsito, y plantea un concurso real entre el homicidio culposo agravado y fuga del lugar del accidente de tránsito. Materia de preguntas que usted formuló y las cuales nosotros tenemos que responder también adicionalmente al requerimiento de prisión preventiva. Hay un error de tipificación que es necesario considerar para el análisis, no de la sospecha fuerte del delito, porque no vamos a debatir sospecha fuerte del delito. Mi patrocinado es culpable. No vamos a debatir la sospecha fuerte del delito. Pero en la determinación de la pena probable, sí es necesario apreciar que hay un error de tipificación. 2 modalidades agravadas tiene el artículo 111, que fueron incorporados con las leyes 27.753 y 29.439 hace varios años, leyes nada discutidas, donde se incorporan 2 figuras agravadas al homicidio culposo: muerte utilizando vehículo motorizado bajo efecto de drogas o el alcohol, y la otra figura agravada cuando el delito resulte, cuando la muerte resulte de la inobservancia de reglas de tránsito. El juez pidió precisión en las preguntas. ¿Cuál es la modalidad agravada? Y frente a la no respuesta dijo, con motorizado, motorizado. Pero la agravante no es usar vehículo. La agravante es usar vehículo bajo los efectos de drogas o el alcohol. En la imputación objeto de la formalización de investigación preparatoria, que es la que se trae al requerimiento de prisión preventiva, la Fiscalía no atribuye al imputado, muerte por conducción de un vehículo bajo los efectos del alcohol o de las drogas,
para discutir si el dosaje etílico tiene alguna relevancia. Por eso una cosa es la discusión jurídica y otra la mediática. En la imputación, señor juez, no va a ver usted apreciar que se atribuye este tema. Y por tanto, el hecho no podría ser subsumido en el primer párrafo del 111 o en la primera parte del tercer párrafo del 111. Muerte utilizando vehículo motorizado bajo efectos de drogas en el alcohol. La imputación es concreta. Se imputa a Adrián Alonso Villar Chirinos la comisión del delito de homicidio culposo en circunstancias que el día 17 de febrero del 2026 a 11:20 aproximadamente impactó en el cuerpo con el vehículo mayor de la placa de rodaje tal, color gris tal, marca tal, a la persona de Lisette Catherine Marzano Noguera, quien se encontraba realizando deporte a la altura de la cuadra 8 de la avenida Camino Real San Isidro, causándole un traumatismo encefalocraniano severo, lo que conllevó a su muerte minutos después en el hospital Casimiro Ulloa Miraflores. Esa es la imputación. Acá están los hechos constitutivos del delito. Acá está lo que se tiene que probar. Y acá verá usted, señor juez, qué importante es haber admitido, para que se quede constancia pública, que interesa sin duda la posición de la víctima, la importancia que tiene el informe que se ha utilizado o se ha incorporado. Porque el informe, y lo dejo como pregunta, porque mi discusión no es de tipificación, podría ser tipificado como homicidio culposo agravado porque la muerte fue consecuencia de inobservancia de reglas técnicas de tránsito. ¿Eso está imputado? Seguramente se podrá incorporar. Nadie discute la investigación. El problema es por qué en prisión preventiva. Y por tanto, sí sirve esta defensa, porque si no se incorpora la investigación preparatoria, este informe, no tiene caso la fiscalía y el agraviado. Así que deben incorporarlo. Entonces, señor juez, entre el homicidio culposo agravado y el abandono de persona en peligro del 111 y el 126, hay un concurso aparente de delitos. Como usted perfectamente conoce, el Nevis in idem exige que un hecho, una pena. Un hecho no puede ser dos penas. Entonces tenemos un solo hecho, al cual aparentemente se le aplicaría más de dos tipos penales: homicidio y abandono de persona en peligro. La Corte Suprema, Sala Penal Permanente de la Corte Suprema, Casación 2079-2021, Lambayeque, explica el concurso aparente de leyes y las reglas para su solución, lo cual reitera en la Casación 1204-2019 Arequipa, del 7 de febrero del 2022. Y nuevamente en la Casación 305-2021 Lambayeque, del 27 de junio del 2022. Entonces aquí, señor juez, hay identidad de hecho. ¿Por qué? Porque el hecho es el siguiente: autor atropella con vehículo a la víctima, la deja en la calzada, le produce un traumatismo encefalocraniano severo que le ocasiona la muerte. Esa es la imputación. Ese es el hecho. Ese hecho se está tipificando homicidio culposo y abandono de persona en peligro. Los dos el mismo bien jurídico, porque los dos están en el título primero del libro segundo de la parte especial. Título 1, delitos contra la vida y la salud. Los dos, los homicidios y las exposiciones y abandono de persona en peligro, tienen el mismo bien jurídico. Lo que pasa es que los homicidios son delitos de daño y la exposición y los abandonos son tipos de peligro. Entonces, cuando hay un solo hecho y concurren para tipificar un tipo de daños y un tipo de peligro, regla de subsidiariedad. Los tipos de peligro solo aplican cuando no aplica un tipo de daños. Si solo se expone al peligro, si solo se abandona y se genera peligro a la víctima, abandono. Pero si además de ponerla en peligro se le quita la vida, homicidio. Por eso es que no puede coexistir el homicidio con el abandono de persona en peligro.
porque hay identidad de bienes jurídicos y la regla de subsidiariedad o de consunción incluso exige uno. Si lo abandonas y lo pones en peligro, los delitos de omisión. Pero si lo abandonas, lo pones en peligro y lo matas, es homicidio. Primero lesiono para matar, sin duda, pero no hay homicidio y lesiones. Pongo en peligro a la persona, nadie discute. Pero además de ponerla en peligro, de abandonarla, la mato. Concurso aparente de leyes. El delito más grave, porque es un delito de daño. Basta ver la pena para entender la mayor gravedad de un homicidio respecto al abandono de persona en peligro. Entonces, señor juez, hecha esta precisión, que acá hay un problema de concurso aparente de leyes no resuelto, vayamos ahora al análisis de la propuesta de la Fiscalía para la determinación judicial de la pena probable. Y mire usted, la Fiscalía le trae esta propuesta. Dice, homicidio culposo agravado, pena abstracta de 4 a 8 y aplica la regla de los tercios. Entonces dice, como acá solo hay atenuantes, tercio primero. Y por tanto, según la Fiscalía, por homicidio culposo la pena sería de 4 años por el tercio menor. 4 años. Eso es lo que dice la Fiscalía. Luego la Fiscalía dice, el delito de abandono de personas en peligro, la pena abstracta 1 a 3 años, el delito de fuga, de accidente de tránsito, pena abstracta de 6 meses a 4 años, pero acá viene el error de la propuesta de la Fiscalía. Entre el abandono de persona en peligro que la Fiscalía mantiene y la fuga de accidente de tránsito, dice hay un concurso ideal de delitos que debe prevalecer la fuga. Y es correcto, porque es la pena más grave, pero aterriza de golpe y dice, respecto de este concurso ideal de delitos, ya no aplico el sistema de tercios. De frente la pena más grave de fuga de accidente de tránsito. De 6 meses a 4 años, 4 años de frente. O sea, en el homicidio culposo, los tercios, el tercio menor. Pero en los otros, abandono y fuga, hay un concurso ideal. ¿Cómo lo arregla? El delito más grave, y del delito más grave, la pena más grave. ¿Eso permite la ley? Ojalá se le sepa explicar a todas las personas. ¿Qué dice la ley? El fiscal incurrió en un error al trabajar el concurso ideal de delitos. ¿Por qué razón incurre un error? Porque se olvidó que conforme al acuerdo plenario 1/2023 y la casación 2061/2002, la libertad, el concurso ideal es una causal de incremento de punibilidad. Y la Corte Suprema dice, se trabaja así. Como es una causal de incremento de punibilidad, hay que reconstruir el marco de pena abstracta. Reconstruimos el mínimo, lo aumentamos y reconstruimos el máximo. Hacemos un nuevo marco de pena abstracta y a ese nuevo marco de pena abstracta, que es el concurso ideal, le aplicamos los tercios. ¿Qué significaría eso? ¿Qué significaría respetar la ley? ¿Qué significaría respetar la doctrina judicial de la Corte Suprema? Lo siguiente. En el caso del homicidio culposo, todo bien. El marco de pena abstracta se escoge el tercio inferior. Ahora vamos al de fuga de accidente de tránsito, que en el concurso ideal del fiscal queda fuga de accidente de tránsito por encima de abandono. ¿Cuál sería entonces el marco? La pena mínima sería de 7 meses, la pena sería de 7 meses y 15 días a 5 años, aplicando concurso ideal y haciendo la mutación, un nuevo marco de pena, 7 meses y 15 días a 5 años. Y permítame, por favor, para ser claro, regresa antes de fuga de accidente de tránsito solito sin concurso ideal, es 6 meses a 4 años. Pero ahora, como viene concurso ideal, el marco se convierte y cambia. Ahora el nuevo marco es
7 meses y 15 días de mínimo y máximo 5 años. Y la Corte Suprema dice, ya tienes un nuevo marco, más grave. Perfecto. Aplica los tercios. Y acá hay dos circunstancias atenuantes. Carencia de antecedentes penales y presentación voluntaria ante la autoridad. Porque esa persona, a él no lo llevan detenido. ¿Qué implicaría? El tercio menor. Y el tercio menor sería 7 meses, 2 años y 15 días. Resolviendo el concurso ideal. Entonces, ¿cuál es la propuesta fiscal corregida de pena probable? El fiscal postula concurso real entre homicidio culposo agravado y fuga de accidente de tránsito. La pena concreta que postula para el homicidio culposo agravado, 4 años. Y aplicando la pena concreta del delito de fuga de accidente de tránsito, el mínimo, porque hay circunstancias atenuantes solamente, reformulado por el concurso ideal, es 7 meses y 15 días. Entonces tenemos la siguiente sumatoria. Según la tesis fiscal, por homicidio culposo agravado, 4 años. Más por el delito de fuga de accidente de tránsito, 7 meses y 15 días. La pena probable en la tesis fiscal es 4 años, 7 meses y 15 días. Esa es la tesis fiscal. Aplicando la ley. Aplicando el acuerdo plenario donde se reúnen, permítanme se reúne todas las salas de la Corte Suprema. Y deciden una doctrina hace varios años, por cierto, no es un tema último de estas, es de varios años atrás. Consecuentemente, señor juez, no hay el requisito, el presupuesto de pena probable en la tesis de la Fiscalía. Pero no solo en la tesis de la Fiscalía. Nosotros hemos dicho que hay que hacer una corrección a la tipificación para plantear la pena probable correspondiente. Entonces, en la tesis de la defensa, el homicidio culposo agravado siempre se mantiene y correctamente se considera que solo están las circunstancias atenuantes. Ahí no tenemos ninguna discrepancia con la Fiscalía. El problema está en que cuando se determina la pena de la fuga del lugar de accidente de tránsito en condiciones normales, así como en el homicidio culposo agravado es el tercio mínimo, lo mismo es en la fuga. Hay 2 circunstancias atenuantes, no hay agravantes, y las atenuantes siempre son las mismas: carencia de antecedentes y apersonamiento ante la autoridad. En nuestra corrección, señor juez, variaría algunos meses. Sería 4 años, 6 meses de pena concreta probable. En la tesis de la defensa son algunos meses que en la tesis de la Fiscalía. Y a lo cual, por respeto, solamente menciono que hay otros factores de determinación de la pena que tendrían que considerarse. Confesión sincera, artículos 136 y 137. La terminación anticipada, disculpe usted que he omitido ahí el artículo, como no han almorzado acá todos se han olvidado del artículo, de la terminación anticipada, y la suspensión excepcional de la ejecución de la pena del artículo 57, segundo párrafo del Código Penal, que el acuerdo plenario 1/2019, la principal doctrina en esta materia dice que al analizar la pena probable, el juez tiene que considerar todos los mecanismos, todos los factores de reducción de la pena que eventualmente podrían ser considerados en una sentencia. Entonces, en conclusión, pena probable, sea la tesis del fiscal o la tesis de la defensa, no satisface la exigencia de 5 años o más de pena privativa de la libertad.
por los delitos cometidos, no por nada más. Pasemos al peligro procesal. En el peligro procesal de máxima intensidad, porque el peligro procesal se ve desde el impedimento de salida, tiene que ser acá el peligro procesal de máxima intensidad. Estamos hablando de privar de la libertad a una persona cuya presunción de inocencia se mantiene, así resaltemos, es confeso y es culpable, porque eso acabará y se definirá recién en la sentencia condenatoria. No deberíamos estar discutiendo en un proceso cautelar, deberíamos estar en el principal discutiendo terminación anticipada, etcétera. Pero bueno, así se han determinado las cosas. Señor juez, respecto a la prisión preventiva para analizar el peligro procesal, yo le pido a usted que usted estime cuál es la razón de ser, la función de la prisión preventiva. Y la función preventiva de todas las posibles para este caso sería garantizar la presencia del imputado en la investigación. Para eso sería la prisión preventiva. Para garantizar que el imputado esté en la investigación, esté en el proceso. Y por eso lo que usted tiene que verificar es peligro procesal. Acá usted no tiene que verificar si mi patrocinado atropelló, porque ese es el homicidio. Acá usted no tiene que atropellar porque mi patrocinado no se quedó. Para eso es el abandono de persona en peligro o la fuga de accidente de tránsito. Acá lo que usted tiene que determinar es peligro procesal. Peligro procesal de fuga y peligro de obstaculización. Y acá se pretende una desnaturalización completa del proceso. Por eso, señor juez, usted que participa ahora y tiene mucha experiencia, ya ha participado en casos muy complejos, como el juicio de Chavín de Guátar, para que sepan quién es usted. Señor juez, había un impedimento de salida del país y con los mismos elementos luego una detención preliminar y con los mismos elementos ahora prisión preventiva. O sea, la enfermedad se podía atender con vitaminas y pasa ahora una cirugía. Algo tiene que suceder. Peligro de fuga. La fiscalía niega arraigo familiar, niega arraigo laboral y niega comportamiento procesal. Vamos ahí. La fiscalía, y debo reconocer que es la primera vez en mi carrera que veo este planteamiento, la fiscalía sostiene que hay ausencia de arraigo familiar porque dice que el imputado es soltero, no tiene hijos, no es jefe de familia y no tiene obligación alimentaria. Entonces todos los hijos no seríamos familia, seguramente cuando estudiamos, porque entiende el fiscal o la fiscalía, para no personalizar, la fiscalía entiende que no hay arraigo familiar si se dan estos elementos que señala. Ser soltero, no tener hijos, no ser jefe de familia. En el fondo, lo que la fiscalía sostiene es que quien tiene obligaciones alimentarias tiene arraigo familiar, quien no las tiene, no tiene arraigo familiar. Pero eso no dice la ley, ni dice la jurisprudencia. Lo que la ley dice es arraigo familiar. Y jurídicamente, ¿qué significa arraigo familiar? Tener familia. ¿Y qué significa tener familia? Integrar un grupo de personas relacionadas por el matrimonio, el concubinato, el parentesco, que tienen vínculos biológicos, legales, convivenciales, afectivos y económicos. El padre necesita mantener a sus hijos, pero los hijos universitarios debemos demostrarle a nuestros padres con nuestra vida que se justifica su sacrificio para estudiar. Hay varias relaciones de afectos que claramente establecen los arraigos. Y está totalmente acreditado el arraigo familiar de mi defendido. Siguiente. Por dos razones. Jurídica. El recurso de casación 50-2025 Tacna señala que para que haya arraigo familiar se tiene que demostrar que el investigado tiene relaciones afectivas, que hay padres y hermanos, porque los lazos afectivos, no económicos, acreditan el arraigo familiar. Y en el auto supremo desestimatorio de requerimiento de prisión preventiva del juez supremo de investigación preparatoria 20-2022-3,
lo mismo. Dice, la condición de soltero y la falta de carga familiar per se no justifica sustentar un peligro de fuga. Si no, todos los estudiantes universitarios tendríamos peligro de fuga. Mi primer solo gané con mi título profesional. Como todos los protagonistas de estos dramas, hemos vivido y vivimos por el esfuerzo de nuestros padres y por eso comprendo todo lo que debo comprender también. Y eso se repite en todas las casaciones, en la casación 50-2025 Tacna, la casación 11-45-2018 Nacional, otro auto supremo desestimatorio del requerimiento de prisión, todos sostienen lo mismo. El arraigo familiar, que no es un hecho controvertido, señor juez, porque la Fiscalía no niega que mi patrocinado tenga un padre, Rubén Villar Flotlet. Sería imposible que lo diga y además no lo niega. Tampoco niega que tiene una mamá, Marcela Chirinos Ayala, y que tiene mi patrocinado una hermanita de 4 años. Lo que la Fiscalía ha razonado es que si mi patrocinado no mantiene la casa, no tiene arraigos, pero los integrantes no los discuten. Por tanto, le diría que el arraigo familiar no es controvertido. ¿Qué prueba el arraigo familiar que hemos agregado? DNIs, fotografías familiares. Pasemos al arraigo domiciliario, porque acá en el arraigo familiar solo hay que analizar si usted comparte el criterio que si yo no tengo obligaciones alimentarias no tengo familia. No creo que nadie sostenga eso. Pero pasemos al arraigo domiciliario. También la Fiscalía desconoce el arraigo domiciliario, porque la Fiscalía dice acá los domicilios no están muy claros, los papás, cada uno tiene su domicilio, pero acá hay un tema concreto. En el DNI, señor juez, primero, el arraigo domiciliario, ¿cuál es el domicilio de mi patrocinado en la investigación? Avenida Jorge Van der Hem, 135, departamento 201B, Miraflores. Ese domicilio no está aprobado, vamos viendo. El DNI quizás le causó error al señor fiscal, porque en el DNI por error, en vez de poner 201, se pone 301. Entonces quizás ahí dijo, puede haber un problema. Pero hemos acompañado el correo de la constructora, donde la constructora cuando se hace el edificio dice, inicialmente iba a ser 301, pero termina siendo 201. Y por eso, señor juez, en el certificado domiciliario notarial, bajo fe registral, el viernes 20 de febrero, se establece el domicilio que sostenemos. Y algo más importante o tan importante, hay un acta de verificación domiciliaria policial. O sea, la Policía Nacional del Perú, el investigador, dice que mi patrocinado tiene como domicilio el que se postula. Entonces la pregunta sería, si la policía dice que es el domicilio, ¿qué duda le podría caber al fiscal? Si no fuese suficiente, señor juez, está la declaración de mi patrocinado, donde también señala el domicilio. Y si cabiese alguna duda, está el acta de detención de donde lo han detenido, de su casa. Entonces no entiendo por qué la Fiscalía desconoce arraigo domiciliario. Dice la Fiscalía, son familias separadas, los padres, por cierto, que eso no separa a la familia, eso afectará el matrimonio, no la familia. Pero bueno, no voy a explicar el derecho de familia, el matrimonio, el parentesco, etc. Lo cierto es que si hubiese pluralidad de domicilios, la Corte Suprema hace mucho tiempo ha definido que la pluralidad de domicilios no afecta, no niega el arraigo. Sala Penal Permanente, Casación 420-2024 Nacional. Hace mucho tiempo la Corte Suprema ha dicho varios domicilios no afectan, no generan peligro de fuga. El arraigo estudiantil, señor juez, porque mi patrocinado trabaja como estudiante universitario. No creo que nadie discute, todos somos universitarios si tenemos que trabajar cuando vamos a la universidad, no quizás más que otras partes. De repente hay gente que estudia más en la universidad que luego. Ya no estudia. El arraigo estudiantil determina, y hemos acreditado,
Acá debo señalar que el fiscal no es que lo haya negado, tenía razón, decía, no se han aportado elementos. Mi patrocinado es alumno de la Universidad del Pacífico, como era la víctima, y por tanto ambos pertenecieron probablemente a la mejor universidad del Perú. Yo soy de la de Lima, pero reconozco la exigencia de la Pacífico. Para ingresar a la Pacífico hay que aprobar el examen. Para otras universidades, si el número 1 saca 10, ingresan todos. La Pacífico no. Si usted no saca buenas notas, nadie ingresa ese año. Nadie puede discutir sus condiciones. Bueno, mi patrocinado estudia en la Pacífico. ¿Cómo lo acreditamos? Está en el 8º ciclo, incluso con cartas de bienvenida de prácticas profesionales de una empresa que, como usted imaginará, al día de hoy ha perdido, ¿no? Y era una empresa importante, porque era un alumno de la Pacífico. La carta de bienvenida empresarial, todo diciembre del 2025, enero del 2026, la carta de acreditación de la Universidad Pacífico, porque también hacía prácticas profesionales, el carnet universitario, que es el documento que acredita si somos universitarios, y su matrícula para el curso de verano de 2026. Ya. Creo que nadie podría cuestionar que hay una actividad que también es un arraigo, porque tienes que estudiar en la universidad. Y ojalá el destino se lo permita. Y el arraigo social, mi patrocinado no tiene antecedentes, señor juez. Nunca antes ha tenido siquiera una infracción. Es un joven honesto que cometió un gravísimo error y fue envuelto en una tragedia, pero su vida es limpia. Excelente alumno, incluso deportista. Pertenecía a la selección de básquet de la Universidad del Pacífico. Por tanto, los arraigos son importantes para evaluarse tanto para la pena probable como para la ausencia de peligro de fuga. Pasemos al concepto más importante, porque finalmente el peligro procesal es una proyección de conducta. Peligro de fuga, peligro de obstaculización, que significa que el juez pronostica cómo será la conducta de la persona en esta investigación, en este proceso, en este juicio. Entonces la Corte Suprema bien dice, en su Acuerdo 1/2019, que el más importante de los conceptos es la conducta del imputado, y ahí me centro para luego pasar a proporcionalidad y termino. Señor juez, acá hay un punto central, porque acá lo que se ha dicho es, no interesa, y lo dijo el fiscal, no interesa ver cuál fue el comportamiento en investigación. Lo que acá hay que ver es qué pasó después del delito. Y se han prendido, que el plazo de flagrancia y que el plazo de flagrancia. Pero acá hay que decirle a la sociedad, y usted le tiene que decir qué es el derecho sobre el cual se construye. Y usted tendrá que responder a la pregunta, la comisión de un delito. Un momento, doctor, disculpe. Doctora Yanek Isaida Rodríguez, fiscal provincial, como le recomendé inicialmente también a su par, que es el fiscal adjunto provincial que estaba a su lado, les dije en la anterior sesión y también en esta sesión les vuelvo a decir que vayan anotando para cuando sea su intervención. Ya hemos acordado que termina la intervención del doctor en menos de 1 hora. Ya hemos acordado incluso no más de 50 minutos, pero no interrumpa, doctor, porque eso, no interrumpa, doctora, porque eso abona a la dilatación del tiempo en cuanto a la intervención del señor abogado. ¿Ya? Tome nota, por favor. Señor magistrado, quería que se haga el control del tiempo nada más. Y doctora, el que dirige el debate es el señor juez. Yo no digo que no va a intervenir, pero vaya anotando, por favor. Vaya anotando que el que habla le va a dar el uso para que usted pueda intervenir con toda la extensión que necesite. ¿Estamos de acuerdo? ¿Ya? ¿Ministerio Público? Conforme, señor juez. Ya. Prosiga, señor abogado. Gracias, señor juez. La pregunta que todos los que defendemos la legalidad, porque la justicia se alcanza aplicando la ley, es la siguiente. ¿La comisión del delito y la flagrancia delictiva generan la obligación legal a la persona de entregarse a la autoridad para ser detenido? ¿Existe la obligación legal de entregarse? Derecho a la libertad individual o personal, artículo 2, numeral 24, literal A. Nadie está obligado a hacer lo que la ley no manda ni impedido de hacer lo que ella no prohíbe. El Código Procesal Penal no establece la obligación del investigado o el procesado de entregarse, que lo pueden detener a uno sin duda. El Estado tiene todas las potestades para detener, pero que la persona está obligada a entregarse.
¿En qué ley está? Y rápidamente, 368 del Código Penal, la persona puede resistir la detención. 413 del Código Penal, la persona puede fugarse si es que no usa violencia. Así que no existe ese deber. Y eso nos lleva velozmente a lo siguiente. ¿Qué hizo mi patrocinado antes del inicio del proceso? Y agradezco que lo ha reconocido el señor fiscal. Buscó asesoría legal. La fiscalía se reúne, claro, mediáticamente puede tener muchas interpretaciones, pero lo cierto es que buscó asesoría legal para coordinar una defensa. Lo decía el señor fiscal en la audiencia anterior. En vez de entregarse, se dedicó a coordinar una defensa. Pero la pregunta es, ¿preparar una defensa antes de apersonarse una investigación no es el ejercicio regular de un derecho? Y si es el ejercicio regular de un derecho, ¿cómo construyo peligro procesal? Señor juez, hemos entregado, para establecer qué se hizo antes de, mi patrocinado realizó exámenes de alcohol etílico y sustancias de abuso, un dosaje etílico el 18 de febrero del 2026, laboratorio ROE, otro dosaje etílico el 18 de febrero en la noche, también en el laboratorio ROE, y un examen toxicológico también en el laboratorio ROE el 18 de febrero del 2026. ¿Qué otra cosa realizó mi patrocinado? Fue internado en la clínica San Felipe. Hay una historia clínica, hay un diagnóstico, hay un tratamiento y hemos acompañado la epicrisis, el documento médico que acredita el porqué de la atención. La conducta procesal del investigado, ¿cuál ha sido, señor juez? Se apersonó a una investigación que era contra quienes resulten responsables. Y a partir de él se dijo contra tal persona, porque se ha personado y yo me identifico, yo soy el responsable. Dejó de ser contra quienes resulten responsables y pasó a ser contra Adrián Villar Chirinos. Se comunicó con el fiscal a cargo el 20 de febrero del 2026. También acompañamos la comunicación y dice el fiscal que va a proveer por escrito cuándo mi patrocinado va a declarar. Y hay dos comunicaciones el mismo día, igual con la policía. Se hace entrega del vehículo, señor juez, y de los pasaportes. Usted le preguntó a la fiscalía, ¿y por qué? ¿Cuál sería el peligro? Y la fiscalía le dice, es que quizás podrían alterar el vehículo. Bueno, el vehículo ha sido entregado y luego en el peligro de obstaculización señalaré qué significa. Y así por el estilo, señor juez, para ganar tiempo, porque sé que está como buen árbitro marcando el tiempo. Lo cierto es que mi patrocinado ha realizado una serie de actos de investigación que están establecidos, se apersonó, permitió la identificación, ha entregado el vehículo, que es un elemento central en homicidios por accidente de tránsito, para que se pericie, conducta de investigación adecuada, que dice la Corte Suprema, el comportamiento durante el procedimiento en la medida que indique su voluntad de someterse a la persecución penal. Tal vez el criterio rector en la materia, le faltó quitar el criterio rector en la materia. Así lo repite la Sala Penal pertinente y señalo acá la casación vinculante, la famosa casación Moquegua, la 620 de 2013. Destaca el comportamiento procesal para descartar cualquier tipo de peligro de fuga. Y vuelvo a insistir, en una investigación preliminar contra quienes resulten responsables, él da nombre y apellido al identificado y reconoce su delito, como el fiscal también lo dice, y lo veré más adelante brevísimamente. Luego, la fiscalía dice hay viajes al extranjero. Bueno, para no perder el tiempo, Tribunal Constitucional, sentencia 627-2024 y la Corte Suprema uniforme, solo un par de ejemplos, la casación 1145-2018, y que cita a su vez una famosa sentencia del Tribunal Europeo Español, perdón, del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, el caso Stoller-Müller, donde dice que la posibilidad de viaje no significa en modo alguno peligro de fuga, porque el problema no es viajar, el problema es que regresa la persona. Eso se corrigió. Peligro de obstaculización, señor juez, para ir terminando. El peligro de obstaculización se tiene que acreditar sospecha fuerte
respecto de un peligro concreto. ¿Por qué? Porque el 270 dice destruir, modificar, ocultar, suprimir fuentes de prueba. Y eso se tiene que probar. Se tiene que probar una conducta comisiva fraudulenta. Cuando la fiscalía dice, por ejemplo, vamos, otro. Señor juez, la fiscalía dice lo siguiente, ¿no? La fiscalía dice, y lo dice expresamente por escrito, que no interesa la conducta en la investigación, sino la conducta posterior al delito. Y la conducta posterior al delito, señor juez, jurídicamente, ¿qué significa? Si yo mato a una persona y me fugo, delito de fuga de tránsito. Si yo lesiono a una persona y no la ayudo, delito de abandono de persona en peligro. O sea, la conducta posterior puede ser un nuevo delito, puede ser prueba indiciaria, puede ser la violación de garantías para imputar omisión impropia. Pero para que la conducta posterior al delito sea peligro procesal, ¿qué fuente de prueba se destruyó? ¿Qué fuente de prueba se alteró? A la pregunta de usted, dijo el señor fiscal, quizás pues podrían modificar el carro, pero algún perito ha denunciado eso en la investigación. Señores, no podemos periciar porque el carro debió ser entregado a las 2 horas y no a los 3 días. ¿Hay algún informe que diga eso? Señor juez, está el carro entregado y nuestro pedido que se designe peritos para que tasen, para que examinen los vehículos, o el vehículo, perdón. Y respecto, señor juez, a los exámenes clínicos, más allá de recordarle que no se imputa homicidio agravado por conducción en estado de ebriedad, eso no está imputado. Más allá de afirmar eso, como ya lo expliqué, solo quiero remarcar que los exámenes, señor juez, respecto a la intoxicación de las personas, están regulados en el Código Procesal Penal. Se llama la institución medidas de búsqueda de fuentes de prueba con afectación de derechos. Y en ninguna parte del Código Procesal Penal se dice que los exámenes toxicológicos solo los saca la policía. En ninguna parte. Del Código Procesal, ninguna. Se trata de prueba científica, que no es para que se determine, simplemente para darle algún significado a lo que se discute. Laboratorios ROE, especialista en análisis clínico, certificada con la ISO 9000-2015, reiterada en el 2022. No voy a analizar ahorita quién tiene mejor método de investigación, no corresponde, por cierto, pero es un examen totalmente válido para el principal, no para discutirlo acá, porque, insisto, no se imputó ni se construye sobre esa base este caso. Termino con la proporcionalidad muy breve, señor juez. Estamos dejando para que se razone cuál fue el peligro que se planteó en el impedimento de salida, en la detención preliminar, y ahora se postula para la prisión preventiva. Señor juez, por ejemplo, dice el fiscal, ¿no? Demostró inhumanidad porque dejó a la víctima. Ya estaba en el impedimento de salida. Refiere que no se presentó a la investigación en el minuto 1 porque considera que hay un deber. No discuto moral, ético, legal. También estaba en el impedimento. Todo lo que plantea como peligro de fuga estaba en el requerimiento de impedimento de salida, señor juez. Entonces, como ya se dictó la medida cautelar, ¿qué exigiría la proporcionalidad? Que se determine por qué el impedimento de salida fue insuficiente. ¿Por qué no sirvió? Y usted va a ver, señor juez, que no hay un párrafo, una línea que diga el impedimento de salida no sirvió y por tanto hemos tenido que ir a algo mayor, salvo la presión. No hay otra explicación, porque usted cuando compare los autos, es el mismo caso. No ha variado. Lo único que ha variado es que mi patrocinado está participando más en la investigación. El único factor que varía
es que el investigado aporta más elementos, participa más en la investigación. Eso es lo único que ha variado desde el primer día hasta el día de hoy. Seguimos, señor juez, en este punto. Señor juez, en conclusión, nosotros entendemos que hay una responsabilidad que asumir, pero en el principal. Ahí es donde se tiene que determinar los factores de determinación de la pena. Entendemos, y con esto concluyo, que para que se dicte una prisión preventiva en el ámbito de la proporcionalidad, no solo tendría que explicar, si no se ha explicado, porque eso se hace por escrito, por qué el impedimento de salida no sirve, porque incluso hasta la pena grave también estaba cuando se dio el impedimento de salida. No se ha variado la tipificación, pero hay algo central, señor juez. ¿Por qué no la comparecencia? Entre el impedimento de salida y la prisión preventiva está la comparecencia. ¿En qué párrafo del requerimiento de prisión preventiva se ha hecho el análisis que exige el Tribunal Constitucional y que por velocidad he pasado la sentencia? ¿Quiere establecerse prisión preventiva proporcional? ¿Por qué la comparecencia con restricciones no es suficiente? ¿Por qué la medida cautelar que usted pidió y se le dio no es suficiente? Eso, señor juez, no está determinado. Entonces, si no hay pena probable, no hay peligro procesal y no hay proporcionalidad, la verdad y la justicia, como corresponde a un país que es un Estado de Derecho, se define en el proceso penal, no en los procesos cautelares. Está prohibida la pena adelantada, señor juez. Está prohibido el valium social para tranquilizar a alguien, también está proscrito. Por tanto, señor juez, le solicito, como comencé, desestime el requerimiento de prisión preventiva y permita que mi patrocinado continúe como está haciendo. Ha confesado los hechos, sabe que lo van a condenar, pero a través de un juicio justo. Por eso es que insistimos en nuestra posición desestimatoria. Gracias. Doctor.